Estamos con el licenciado Manuel Rodríguez, integrante de la defensa técnica del ingeniero Juan Temístocles Montaz, implicado por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, en este escándalo de Odebrecht. Así que, buenas noches. Gracias, licenciado. Manuel, gracias, Ángel, por esta oportunidad de extender nuestra defensa técnica a tu medio tan conocido en el país. Bueno, gracias. Bueno, ya se dictó una medida de coerción en contra de 13 de los 14 inculpados en este proceso a solicitud del Ministerio Público. Uno de los afectados con esta medida es el ingeniero Juan Temístocles Montaz, antiguo ministro de Industria, Comercio y MIPYME, y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Frente a esta realidad ya, ¿cuál es el próximo paso que su defensa técnica tiene en agenda a seguir entonces? La defensa técnica actualmente se encuentra en los pasos finales de preparar el recurso de apelación correspondiente contra esta decisión, sobre el fundamento de que la misma es arbitraria e injusta y que no podría sostenerse en ningún foro judicial en cuanto a la ilegalidad que significa respecto de estas personas que han sido afectadas por la decisión. Esa arbitrariedad, técnicamente, ¿cómo se podría expresar? Porque acabamos de decir en el programa, yo por lo menos desconozco las motivaciones, los argumentos externados por el juez en su dictamen. Esto sería importante como para que uno pueda asimilar esto que tú señalas. Para que la ciudadanía entienda de lo que se trata aquí. Es una decisión que, como todos sabrán, impone medidas de coerción, la más gravosa de todas las medidas de coerción, la prisión preventiva. Bien. Con diferentes escalas, dependiendo de los diferentes imputados, la consideración del juez de manera arbitraria. ¿Por qué decimos de manera arbitraria? Porque el juez no hace ningún reparo en su decisión, no se detiene a motivar respecto de cada imputado el por qué 3 meses, 6 meses, 8 meses. Bien. Ya ahí de entrada, independientemente de lo que se trate en el proceso, cualquiera puede advertir una arbitrariedad. ¿Por qué a mí 12 meses? ¿Por qué a ti 9 meses? La sentencia, la decisión no da cuenta de eso. Lo primero, y eso es entrándole por atrás, al final. Pero de entrada se advierte que hay una desnaturalización de los hechos. Los hechos, las afirmaciones que el juez toma como base para entender la posibilidad de culpabilidad, que no es lo que se debe presumir, sino la inocencia. Hay una obligación de entender la inocencia de todo ciudadano que se siente en un banquillo de los acusados, que ya no existe tal banquillo, pero entendamos de todo procesado o encartado en un proceso. Claro. Y el juez llega a unas afirmaciones totalmente desconectadas de prueba alguna. No se sabe cómo el juez da a entender que uno de estos ciudadanos, y estoy hablando por todo porque la sentencia incluye en el mismo error respecto de todos de forma indistinta, cometió lo que el juez dice que cometió, lo cual de por sí constituye una violación en el deber de motivación del juez. Si el juez dice que usted recibió soborno, tiene que tener al menos una prueba, si se quiere indiciaria, que avale esa inferencia que hace el juez. ¿Por qué el juez dice que fulano firmó tal contrato? ¿Por qué el juez dice que fulano era funcionario en X cartera y que como tal tenía influencia en tal cosa? Esa tal cosa, ¿de dónde la saca el juez? Entonces, lo que se tiene aquí como base, y ha tenido el Ministerio Público para construir su caso, son 2 delaciones, 2 declaraciones de 2 ciudadanos brasileños que a propósito de acuerdo de lenidad y a conveniencia reciben un premio con declaraciones inculpando o declarando en relación a personas alrededor del mundo que supuestamente estaban vinculadas a las operaciones de Odebrecht. Pero esa información que da en relación a los ciudadanos dominicanos, esa persona, no es de conocimiento directo. Es que supuestamente recibieron esas informaciones de otra persona que se llama Ángel Rondón. Pues bien, ese señor Ángel Rondón también ha declarado ante la Procuraduría y nosotros no sabemos si ha avalado eso, lo cual no ha hecho realmente, efectivamente, pero el Ministerio Público ha ocultado esas declaraciones, que en nada comprometen al menos a nuestro representado. Por lo tanto, el Ministerio Público ha preferido tomar declaraciones o un medio de prueba, que no hablaremos ahora del cuestionamiento en sí mismo que reciben como medio técnico en nuestro derecho procesal, ha preferido tomar esas declaraciones de un tercero que dice que fulano le dijo, y no la de fulano que está aquí contigo. Entonces, por ahí empieza también la arbitrariedad, en ese proceso selectivo, si se quiere, que no genera un razonamiento probatorio válido. ¿Por qué tú dices eso? Ahora bien, eso que tú dices, ¿por qué yo tengo que atribuirle valor? La verdad de un enunciado no viene dada por quien presenta ese enunciado. Que yo diga tal cosa no la hace verdad, aun sea algo que me corresponde solo a mí. Eso sería ya una falacia de autoridad, apelar a la autoridad de una persona para significar la verdad de ese enunciado.
La verdad de un enunciado viene por la correspondencia de esa afirmación con el mundo real. Y aquí no haría falta, para desmentir las afirmaciones que el juez toma como base y que ha tomado también el Ministerio Público, no haría falta siquiera ir a otras pruebas, no haría falta someter esa prueba, esa afirmación a un proceso contradictorio donde yo tenga que advertirle al Ministerio Público, te estás equivocando, o eso es falso por H o por R. No, esas pruebas se desdicen a sí mismas por una sencilla razón, que bastaba someter al más mínimo juicio de racionalidad para entender la falta de valor de las mismas. ¿Cuál es? Se dice que el exministro Montaz, fue en algún momento ministro de Hacienda y que en tal calidad firmó contratos. Eso está en la sentencia del juez. El juez dice que en su calidad de ministro de Hacienda, en su calidad de ministro de Hacienda realizó diferentes actuaciones a favor de esa empresa. Pero resulta que nunca fue ministro de Pero Hacienda. nunca ha sido ministro de Hacienda. Hacía falta que el Ministerio Público someta eso a un debate contradictorio para nosotros advertirle, según los registros históricos, que el ingeniero Montaz nunca ha sido ministro de Hacienda. Eso no hacía falta. De manera responsable y apelando a los principios de objetividad e imparcialidad, ese Ministerio Público debió decir, aquí hay un problema. Eso no se corresponde con la realidad, por lo tanto no puedo utilizar este argumento. Busquemos otro, a ver por dónde yo lo agarro, si la intención era agarrar a alguien. Sí. O busquemos otro, a ver cómo yo construyo una tesis de culpabilidad de esta persona. Pero no tenían tesis alguna, porque lo que dicen esas personas, esos testigos, que ha querido el Ministerio Público llamar testigos, pero no se corresponderían con lo que es la figura del testigo en otro derecho, pero aceptémosla, es que 5 contratos fueron objetos, 6 contratos fueron objetos de actividad de soborno, dicen estos testigos. Y que el ministro Montaz firmó esos contratos en calidad de ministro de Hacienda. Pero por Dios, sabemos ya que no fue ministro de Hacienda, pero bastaba analizar esos contratos y advertir si habían sido aprobados o firmados por el ingeniero Montaz, lo cual tampoco prefirió no hacer el Ministerio Público, y de ridículo, porque esto se reduce al absurdo, la defensa que podemos hacer en contraprestación, en contraargumentación a lo que ha dicho el Ministerio Público. El Ministerio Público se hace el loco y dice, firmó los contratos tal y tal y tal, pero por Dios, ¿a dónde está tu responsabilidad? ¿Cuáles son los límites de los decires que tú puedes hacer sin comprometer esa responsabilidad? No firmó ninguno de esos contratos, lo que sería suficiente como argumento para desvanecer toda la teoría que estructura el Ministerio Público en relación, por lo menos, a nuestro cliente. Entonces, la sentencia empieza por ahí, a desarrollar sus falacias desde este punto de vista. No existen pruebas que sustenten la afirmación del juez en relación. Y lo más censurable de todo es que le dedica un solo párrafo a todos los imputados para justificar la medida de coerción que le imputa, no obstante ser distinta respecto de muchos de estos imputados. Y dice que han probado ciertamente el no peligro de fuga, que han probado tener arraigo de manera suficiente familiar, patrimonial, social, profesional, laboral, pero que no obstante eso, él entiende que por atención al daño a la víctima, etcétera, etcétera, y hace aquí una especie de interpretación creativa extensiva, la víctima por analogía, de la sociedad. Sí, supuestamente, a decir del juez, y hace una especie de analogía, lo cual está prohibido por el derecho, el artículo 25 de nuestro Código Procesal Penal, que no tendría que decirlo ese artículo, es una inferencia fundada en derecho del principio de inocencia, y dice que él entiende que sí existen razones por las cuales debe de dictarse medida de coerción. Y hasta ahí, hasta ese punto, si leemos la sentencia de su inicio sin conocer cuál fue la decisión, tú dirías, bueno, él va a aplicar otra medida de coerción porque entiende muy corta arriba, sencillamente prescindir de toda medida de coerción. Pero no, para sorpresa impone la más gravosa de todas, prisión preventiva. Y nosotros ahí decimos que de forma irracional, no solamente por las violaciones que ha significado, sino porque a nadie se le ocurriría pensar que el ministro Montaz, el ingeniero Montaz, escaparía de este proceso, se fugaría, o que muchas de las personas que están ahí también van a disponer de facilidades o medios para destruir pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Qué habilidad puede tener esta persona que está involucrada? Duraron 6 meses bajo investigación. Pero por Dios. Entonces ahí vemos la irracionalidad y es lo que me ha llevado a mí a decir en otros medios y en ocasión de otros foros de discusión, que yo puedo explicar lo que está sucediendo aquí, pero yo no podría justificarlo, aún quitándome la toga, aún como académico, no podría hacerlo. Como no he visto a nadie que lo ha intentado hacer tampoco. En la audiencia para fijar medidas de coerción, la opinión pública pudo, por ejemplo, estar atenta a las inconsistencias que se mostraron en los expedientes. Desde que empezó la lectura de la motivación de los representantes del Ministerio Público, hay que recordar aquel famoso error de los 100 millones de pesos más $1 millón de pesos. Ahora bien, ¿qué sostenibilidad tendría
esta sentencia en medida de coerción del juez Francisco Ortega Polanco frente a una eventual apelación? Porque lo que usted está señalando, dice, bueno, el juez lo que ha hecho es enmendar al Ministerio Público sin tomar en cuenta una serie de errores que se plasmaron en los expedientes. Ahora, si él en esa sentencia, en ese fallo, enmienda e insiste en los mismos errores del Ministerio Público, ¿qué sostenibilidad jurídica tiene entonces ese fallo? Michel Sorian decía que él no era pesimista, sino un optimista razonado. Yo voy a tratar de implementar también mi optimismo razonado y a planteártelo de la siguiente manera. Si tú me hacías la misma pregunta días antes de esta decisión, yo te hubiese dicho, no tiene ninguna posibilidad de que le impongan medida de coerción alguna, no solo la prisión preventiva. Como en efecto estaba convencido yo de eso, partiendo de los presupuestos de que estábamos en un debido proceso y frente a un juez que estaba ceñido por la legalidad, la independencia y la imparcialidad. Es que aquello parecía una audiencia preliminar. Tremendo, ¿eh? Entonces, en esa hipótesis, en ese escenario ideal del discurso, del debate, yo te hubiese dicho eso. O sea, no hay posibilidad alguna de cuide. Como en efecto le llegué a decir a mi cliente, cosas a las que nunca me aventuro, pero convencido de que el Ministerio Público no tenía caso ni que no habían fundamento para esta clase de decisión, dije eso. Ahora bien, en este contexto tendré que decir lo mismo. Si los jueces que corresponden conocer este recurso de apelación están ceñidos por la imparcialidad, la independencia y la legalidad, y me refiero a la independencia de manera fundamental, a que se encuentren ceñidos al derecho, independencia respecto de factores externos al derecho, ya sea por presión social, ya sea presión partidaria, ya sea por decires, etcétera, todos esos fenómenos que vienen del sistema social, si esos jueces se encuentran blindados a eso y se hacen dependientes del derecho como su única fuente en cuanto al razonamiento, en cuanto a la valoración que hagan del caso, yo no tengo dudas tampoco de que esa sentencia será revocada y que se ordenará la libertad inmediata de estos ciudadanos, en especial de nuestro cliente. Bueno, hay alguna situación que se discute en torno a Ángel Rondón, en función de que Odebrecht pues dice que dio sobornó en República Dominicana, pero el señor Rondón dice no ha habido soborno. Yo recibiendo dinero y contradice la versión de su empleador en tal caso, porque dice soy funcionario para cubrir, recibir honorarios. Ante una situación de esta naturaleza, que hay una persona que se atribuye a haber recibido ese dinero, que en teoría estaba destinado a sobornos y nunca fue destinado a sobornos, sino que él lo tiene como honorarios, ¿cómo podría trabajarse un tema de esta naturaleza en términos judiciales cuando el eje transversal de todo es Ángel Rondón? El Ministerio Público tiene todas las herramientas a propósito de la investigación que ha estado haciendo y debe hacer para hacer producir pruebas respecto del hecho que pretende acusar. Entonces, entre todas esas herramientas que tiene, debe seguir evidentemente el dinero y encontrará al delincuente o al hecho delictivo. Eso es principio básico de la investigación. Si el Ministerio Público no lo ha hecho hasta ahora, ni lo está haciendo, quizás, no lo sabemos si lo está haciendo, es también censurable en su actuación y deja mucho que decir y lo somete al cuestionamiento social que ha estado sometido en los últimos días a propósito de lo que se ha advertido en este caso. Va bien, en relación a nuestro cliente, nada de eso ha surgido, nada de eso siquiera se ha planteado. No se ha identificado cuenta alguna, porque no existe cuenta alguna. No se ha identificado monto alguno injustificado en su patrimonio que no pueda explicar o que no pueda avalar respecto de ese incremento como objeto de su fuente salarial. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Eso es una buena pregunta que quizá usted me la pueda ayudar a responder, pero como dije inicialmente, yo podría explicar lo que está sucediendo, pero lamentablemente no tengo capacidad para justificarlo en forma alguna, de manera racional. En unos momentos, perdóname Jiménez, se habla mucho de la complejidad del caso, pero tal complejidad parece que es más interpretativo que de carácter sustantivo. Sí, si se parte de la teoría del caso del Ministerio Público, yo no veo complejidad alguna. Lo que pasa es que aquí se ha querido abusar del término complejidad, como es el concepto jurídico, y se ha tratado de fusionar o considerar a propósito de su ambigüedad como un término de diferentes significados. Exacto, con sí. Complejidad en el sentido de complicación. Exactamente. O sea, un caso puede ser complicado para ti porque tú no lo entiendes. Bien. Porque tú eres un dermatólogo y te han planteado un problema de urología.
Pues, complicado para ti. Sí. O porque yo domino el derecho penal y no domino el derecho civil. Entonces eso debe ser complicado para mí, pero para un civilista debe ser muy fácil. Entonces en este caso, independientemente de la cantidad de encartados y procesados que existen, de que es delincuencia transnacional, la complejidad no se ha probado aquí. Porque lo que dice el Ministerio Público es algo muy simple. Dice, tú recibiste soborno de tal persona. Bueno, pues prueba el hecho del soborno, prueba la contraprestación. Y si tú no la puedes probar, al menos plantéalo de forma lógica, de forma racional. Bien. Si yo recibí un monto, ¿para qué recibí ese monto? Para firmar el contrato de financiamiento. ¿Firmé el contrato de financiamiento? No. ¿Tenía capacidad yo de firmar el contrato de financiamiento? No la tenía porque nunca fue la persona titular para esa firma según nuestras disposiciones legales. Entonces, aquí hay un problema serio que hemos significado de que aquí hay un caso, ciertamente, pero solamente en la teoría y en las ideas del Ministerio Público. Aquí lo que yo veo es un caso sintético y totalmente desechable porque no tiene fundamento, porque no tiene lógica. Y la ciudadanía ciertamente tiene un clamor de justicia y quiere ver personas condenadas por hechos deleznables, quiere cero impunidad, pero muchas veces ese clamor de justicia no es una correspondencia racional de lo que tiene que ser justicia, porque no puede haber justicia sin un culpable probado, sin un debido proceso, sin que quien reciba la condena efectivamente sea la persona que cometió los hechos delictivos. No puede haber justicia si se condena a un inocente, definitivamente, aunque se condene todo lo demás siendo culpable. Bien. Entonces, aquí la justicia tiene que reivindicar lo que está sucediendo en forma alguna, de manera rápida, porque se seguirá comprometiendo y llegará un momento en que solamente nos quedaría el caos y el apocalipsis. Bueno, al margen de todo, yo escuché en plena audiencia uno de los abogados del señor Ángel Rondón diciendo de manera afirmativa, él señalaba ante el juez, dice, ni una sola de esta persona puede mostrar una transferencia bancaria, un recibo, un cheque, algo que indique que mi defendido le entregó un soborno. Sí, esa es la afirmación que él hizo en el proceso. ¿Hasta qué punto es válido que el Ministerio Público recurre entonces a mostrar las declaraciones de bienes de cada uno de los inculpados para justificar un delito primario que, como usted dice, no ha probado? Sí, ahí viene. El Ministerio Público está buscando la forma, entre todas las posibilidades que tiene, racionalmente, de justificar su actuación, de decir que aquí se han cometido actos delictivos. Y lo que hace es, cuando no tiene herramientas respecto de los delitos que acusa, soborno específicamente, si la prueba de ese soborno que yo no he probado, que no tengo prueba, pero que alguien dice que se cometió, no es la forma en que lo estoy acusando, pero alguien dice que hubo soborno, yo entiendo que es de esta manera, sin prueba alguna, es que ustedes han incurrido en un incremento patrimonial y es injustificado. Y es injustificado porque yo, Ministerio Público, no me he molestado, no me he sacrificado en hacer el cálculo en a qué corresponde ese incremento patrimonial. Y se lo presenta al juez en paquete, de forma amplia, un juez que no tiene el deber necesario para esta clase de audiencia de examinar esos incrementos de la manera detallada que requerirían para entender cuál ha sido ese incremento, cuál ha sido la justificación de ese incremento. Entonces, a propósito de un abuso retórico del Ministerio Público, dice, miren, son 35 millones de 5 millones que tenía en el año 2000, etcétera. Pero por Dios, si se limitara sencillamente a calcular los ingresos salariales de esta persona, se desmentiría la rimbombancia de estas afirmaciones. Entonces, el Ministerio Público ha sido sumamente irresponsable y eso desde ya nosotros podemos avisorarlo como la posibilidad o la causa de posibles condenas contra este Ministerio Público del Estado Dominicano por el perjuicio que le han causado a estas personas. Podría, personas que se sientan afectadas, por ejemplo, en su moral, en su imagen, en su pudor, en su imagen pública, la ley, por ejemplo, le faculta a actuar entonces en demanda de una reparación moral. La Constitución establece el principio general de la responsabilidad del Estado por las omisiones, faltas, hechos, pero de manera objetiva respecto a los daños que pueda sufrir, daños injustos, un ciudadano, a propósito de la actuación del Estado, en este caso de la justicia y de la función jurisdiccional. Pero hay precedentes en República Dominicana. Sí, hay un precedente, hay varios precedentes a propósito de revisión de medidas de coerción. Cuando se revisan medidas de coerción que han sufrido ciudadanos de forma injusta porque han resultado ser inocentes o declarados no culpables en el proceso, el Código Procesal Penal establece un procedimiento de tasación de ese daño en atención a un día de salario base del juez que ordenó la prisión.
y hace unos cálculos, establece una forma de calcular y determinar este daño, cuantificarlo económicamente. Pero al margen de esa posibilidad de cuantificación, existe un precedente, a propósito de un caso que tuve el honor de dirigir, representando a un ciudadano francés, en el que había sufrido prisión preventiva por 3 meses, y cuando revisó la Corte, a propósito de un recurso de apelación, la prisión preventiva, la decisión de la prisión preventiva, determinó que había sido arbitraria, injusta e infundada, lo que nosotros entendemos que pasa con esta decisión. Y tomando esa decisión como base, la Corte de San Francisco, en ese momento, demandamos ante el Tribunal Superior Administrativo contra el Estado Dominicano, el Ministerio Público y el Poder Judicial, de manera solidaria, para reparar los daños de este ciudadano, y ese tribunal acogió la demanda y condenó de manera solidaria a estos 3 entes del Estado, al Estado Dominicano y estos 2 entes, a repararlo con $1 millón por los daños morales y materiales que había sufrido. Entonces, partiendo de ese precedente, partiendo del fundamento que tendría en este caso, porque estas personas no solamente han sufrido un daño moral, sino un daño material, se encuentran en prisión en estos momentos y de forma injustificada, es definitivamente posible, independientemente de cuál pueda ser la suerte de este proceso, aún de condenados, determinando esta base como causa inmediata, podría demandarse al Estado y ser condenado. Bien, entonces eso significa que podría haber bastante conflicto a posteriori, en función de que aparentemente el proceso de solicitud de medida de coerción ha quedado en una situación de entrampado el propio Estado. Sí, ha quedado entrampado porque ha lucido muy ridículo, significando nuevamente la posibilidad de reducir al absurdo todos los argumentos que ha invocado. Desde el primer momento, recuerden que se trató de una orden de arresto no solo inmotivada en cuanto a los fundamentos que advertía, sino también innecesaria. Personas que en ningún momento habían huido a la justicia, que en ningún momento habían dejado de atender un requerimiento para colaborar con la justicia, y luego se destapa un procurador en una rueda de prensa 3 horas después del arresto, significando que presentaría medida de coerción de 18 meses contra todos, al mismo tiempo advirtiendo que no todos habían tenido una participación igual, que habían diferentes variables. El proceso ha estado marcado de contradicciones, de gazapos, que todos se reducen a perjuicios a estos funcionarios, pero entendemos que nadie va a salir tan perjudicado de este proceso, moralmente hablando, que el magistrado que dictó esta sentencia, porque es un verdadero error que no tiene defensa alguna académica. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Manuel Rodríguez, integrante de la defensa técnica del ingeniero Juan Temístocles Montaz. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecemos como siempre su sintonía y los invitamos para que estén con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15 en esta propuesta de la noche. Buenas noches.